Cordial saludo, mi nombre es Diana Yasmín Hernández Buitrago, tutora del programa Todos Aprender en el municipio de Soacha. El día de hoy quiero compartir con ustedes el taller de profundización y sesión de trabajo situado con relación al desarrollo de competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medidas, correspondiente a ciclo 2. Nuestro objetivo general, reconocer el proceso para construir la noción de magnitud a partir de las magnitudes, superficie y tiempo, desde la metodología de resolución de problemas, fortaleciendo los procesos de seguimiento en el aprendizaje mediante la planeación de guías y el uso del material PRES y los recursos digitales. Objetivos específicos. Identificar los atributos medibles que se pueden determinar en la conservación de la cantidad. Identificar las acciones de medir, tales como conocer atributos medibles, comparar, justaponer, agregar, entre otros. Reconocer las magnitudes que se pueden medir con diferentes unidades, obteniendo diferentes medidas que se constituyen en medidas equivalentes y promover el sistema de medidas. Fortalecer el conocimiento didáctico de contenido con el fin de tener conciencia y fundamentación sobre actividades, métodos, recursos, formas de trabajo y de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, y establecer acciones y seleccionar recursos que le permitan a los docentes realizar planeaciones de guías de aprendizaje y seguimiento de los mismos con los estudiantes en relación al pensamiento métrico y sistemas de medidas. Desarrollaremos la actividad en 5 partes: exploración, estructuración, práctica, transferencia y cierre. Iniciemos con la exploración. La exploración nos lleva a reflexionar sobre qué acciones concretas se pueden identificar en el proceso de magnitudes. Entonces, ya el Ministerio de Educación en 1998, en los estándares básicos, concibe este sistema métrico y de sistema de medidas como los conceptos y procedimientos propios de este pensamiento que hacen referencia a la comprensión general que tiene una persona sobre las magnitudes, las cantidades, su medición y el uso flexible de los sistemas métricos de medidas en diferentes situaciones. Como docentes, al reflexionar sobre cuáles son estas acciones, pues surgen palabras claves y que son relevantes en este proceso. Entre ellas tenemos diferenciar, calcular, contar, comparar, medir, cuantificar, determinar, entre otras. Bueno, ahora nos vamos a referir a la segunda parte, que es la estructuración con relación a la conceptualización. En el apartado 2.1 vamos a ver los conocimientos involucrados y los referentes nacionales, y en el apartado 2.2 cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y la medida. Entonces vamos al 2.1, conocimientos involucrados y referentes. Entonces, desde los lineamientos curriculares de matemáticas, los conocimientos involucrados que aquí plantean son: construcción del concepto de magnitud, comprensión de los procesos de conservación de magnitudes, estimación de la magnitud y capturar lo continuo de lo discreto, apropiación del rango de magnitudes, selección de unidades de medida, de patrones y de instrumentos y procesos de medición, el trasfondo social de la medición. Veremos brevemente cada uno de ellos. Entonces, construcción de concepto de magnitud. Allí se recomienda tener reconocimiento de los atributos, la comparación cualitativa y el ordenamiento. ¿Cómo evidenciamos dentro de las magnitudes de superficie y tiempo estas características? Entonces, el reconocimiento de atributos en la superficie lo podemos desarrollar con los niños al cubrir una figura, al pintar superficies, al hacer sellos. En el tiempo, comparando el antes y el después de una secuencia de actividades. Con relación a la comparación cualitativa, ¿cómo lo vemos en la superficie? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? Y el recubrimiento de figuras. Esta comparación cualitativa, en el tiempo podemos observar que nos muestran una figura y tiene que completar qué va antes y qué va después. Ahí nos muestran un arbolito que iría antes y que iría después. Y con referente al ordenamiento, en la parte de superficie está mirando el tamaño. Entonces nos dan una imagen donde están varias abejitas. Les piden colorearlas y encerrar en un círculo la más grande. Estamos referente a tamaño. Y con relación a tiempo, entonces muestran una secuencia que desarrolla un niño al acostarse, al levantarse y al desayunar, y les están pidiendo cuál es la que dura más tiempo, o también puede ser menos tiempo.
Ahora con relación a los conocimientos involucrados y referentes que hace parte de la comprensión de procesos de conservación de magnitudes. En la superficie tenemos un ejemplo que es el del Tangram, que como vemos aquí en la imagen, pese a que son dos figuras diferentes que se construyeron, se conservó la cantidad de figuritas utilizadas. Ahí vemos que se conserva el área y cambiaría el perímetro. Con relación al tiempo, esta conservación de magnitudes hace referencia a hacer dos actividades al mismo tiempo, una sesión de saltos o aplaudir al mismo tiempo. Con referente a la estimación de la magnitud, capturar lo continuo de lo discreto. Entonces vemos aquí el ejemplo en superficie, descomponer en cuadrados y responder con cuántos cuadrados se cubre la superficie. Entonces, ¿cuántos cuadraditos necesitamos para cubrir la superficie roja, la superficie azul, la superficie amarilla? Y con relación al tiempo, ¿cuánto dura más o cuánto dura menos? Podemos establecerlo con el tiempo en días, meses y años. El otro atributo es la apreciación de rango de magnitudes. Aquí menciona que el rango es una franja más amplia de orden de magnitud. Por ejemplo, la longitud de la carretera de Bogotá a Tunja estaría en el mismo rango que la distancia del extremo norte de La Guajira a Leticia, rango que son útiles en kilómetros. Entonces es establecer, cuando ya se tiene, por decir algo, las medidas de longitud, cuál es el múltiplo o el submúltiplo más adecuado para medir. Un ejemplo en superficie sería medir una hoja o medir una carretera. Si vamos a medir una hoja, pues estamos hablando de medidas de longitud, lo más correcto es trabajar el centímetro. Si vamos a trabajar una carretera, lo más adecuado es trabajar el kilómetro. Si estamos hablando de tiempo, ¿cuál sería la magnitud adecuada? Si estamos hablando de tiempo para desayunar, entonces el tiempo más adecuado es en minutos. Y si estamos hablando de cuánto dura el transcurso académico del cronograma académico, entonces ya podríamos hablar en semanas o meses. El siguiente atributo habla de la selección de unidades de medida, igual con relación a la magnitud superficie y la magnitud de tiempo. Entonces se debe hacer un proceso iniciando por medidas que no son convencionales. Se va a hacer una selección primero del patrón de medida. Entonces, con relación a superficie, un ejemplo es cuántos cuadritos caben en un cuadrado más grande. Con relación al tiempo, es llevar el ritmo con palmos. Se sigue un proceso, ir avanzando en medidas ya convencionales, estandarizadas, entonces para hacer una selección de unidad. Al hacer esa selección de unidad, es decir, si yo voy a medir medidas de longitud, medidas de volumen, medidas de capacidad, entonces ¿cuál sería esa unidad correspondiente? Centímetros, centímetros al cuadrado, centímetros al cubo, litros, etc. Cuando hablo de tiempo, pues es también asignarle esa unidad de medida, ya sea segundos, minutos, horas, entre otros. El proceso que sigue es una asignación numérica que acompaña esa unidad de medida, por decir algo, 15 metros, 8 kilómetros, etc. Y cuando lo hago igual con el tiempo, es asignar 8 minutos, 30 horas, etc. Teniendo en cuenta aquí en las horas que 60 segundos son un minuto y 60 minutos son una hora. Y finalmente, tener a la mano y empezar a hacer uso de los instrumentos para medir. ¿Cuál es el instrumento adecuado para cada uno de ellos? En el caso de superficie, el metro; en el caso del tiempo, el reloj. También existen otros como la balanza, depende de lo que esté midiendo. Y el último conocimiento involucrado es el trasfondo social de la medición. Entonces es tener en cuenta todo lo que trabajaban nuestros ancestros y que muchas culturas indígenas trabajan ahorita en su medio para hacer los procesos de medición. Recordemos algunos de ellos que son como los más sobresalientes y que más hemos escuchado, como la pulgada, la palma, la yarda, el pie, entre otros. Y algunas culturas indígenas pues tienen sus propios sistemas de medición. Estos sistemas de medición
podemos hacerlos equivalentes a los sistemas ya estandarizados. Bueno, el pensamiento métrico está relacionado con los otros 4 pensamientos. Está relacionado con el pensamiento variacional, con el numérico, con el aleatorio y con el espacial y geométrico. Recordemos que para desarrollar en pleno el pensamiento matemático debemos estar involucrando varios pensamientos a la vez. Es decir, que si nosotros estamos trabajando en el pensamiento numérico, números racionales, esa misma números podemos utilizarlo como la asignación numérica para una medida. ¿Cuáles son los aportes en las pruebas saber? Entonces, en la competencia comunicativa de grado tercero es identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser medidos, establecer correspondencia entre objetos y eventos y patrones o instrumentos de medida. Para grado quinto, en la misma competencia de comunicación, es establecer relaciones entre los atributos mensurables de un objeto o evento y sus respectivas magnitudes. Y también identificar unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establecer relaciones entre ellas. Ahora vamos a observar las cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Entonces tenemos 4 cuestiones claves que nos mencionan que es la importancia de desarrollar la noción de unidad de medida y los distintos procedimientos para obtener la medida de objetos. Quiere decir que si yo voy a medir un líquido, no lo puedo medir de igual forma como si midiera algo sólido. El aprendizaje de las magnitudes y su medida se desarrolla a lo largo de toda la educación básica primaria y básica secundaria. Por eso se necesita un proceso donde el niño empiece a construir el concepto de medida con medidas no convencionales y luego empiece a pasar a medidas estandarizadas. La otra cuestión clave son las listas de expectativas de aprendizajes organizadas por grados, de forma que se plasme la evaluación de las características del aprendizaje de la medida en educación básica primaria. Entonces, para esto tenemos que hacer uso de los referentes nacionales, tanto DBA como estándares y lineamientos. Y los estudiantes a desarrollar la idea de conservación de cantidad, es decir, que hay que aprender que la cantidad de una magnitud no cambia cuando se modifica el objeto. Entonces, un ejemplo de esto es cuando tenemos una barra de plastilina, pese a que hagamos diferentes figuras utilizando toda la barrita, va a cambiar la forma, más no la cantidad. Las otras cuestiones claves que desarrollan habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes son la conservación de la cantidad, la transitividad, la composición aditiva y la estimación. Entonces empecemos por la transitividad. Entonces aquí en la imagen nos muestran la estatura de 3 niñas. Ana es la más bajita, continúa Sofía y la más alta es Marta. Si vamos a hacer la comparación entre ellas, Ana es más bajita que Sofía, Sofía es más bajita que Marta. Y finalmente la transitividad se cumple cuando comparo la primera con la última, es decir, Ana con Marta. Ana es más bajita que Marta, obviamente por relación de transitividad. En composición aditiva, entonces vemos aquí un envase de 1 litro que si yo lo reparto entre los 4 vasos y nuevamente al unirlos y depositarlos dentro de la botella, pues me va a dar la misma cantidad inicial. La estimación es cuando yo a cálculo o a promedio veo algo y digo, bueno, ahí puede ser que en ese envase hayan 30 canicas. Esto mide aproximadamente 30 centímetros. Esa es la estimación. Se recomienda que en esta estimación también se haga una parte de verificación como para concluir que sí estaba muy cercano. Y finalmente la conservación de la cantidad. Vemos aquí en estas actividades del pentominó cómo está conformado por 12 figuras diferentes. Están acomodadas de diferente forma, pero se conserva la misma cantidad, al igual como el caso de la plastilina que mencionábamos anteriormente. La preparación y la planeación de la guía de aprendizaje. Esta sería nuestra práctica. Entonces, ¿qué debemos pensar antes de hacer esa planeación? ¿Cómo me aseguro que los estudiantes hagan las actividades de las guías de aprendizaje?
cómo les presento a mis estudiantes la información de las actividades y los recursos, a qué debo colocarle más atención ahora en la planeación de la guía, cómo me aseguro que la guía fue clara para mis estudiantes. Para esto presentamos un cuadro que se estuvo desarrollando durante varias actividades, semanas de trabajo pedagógico, y de allí se extrajo que todo lo que tiene con relación al pensamiento métrico dentro de los textos 3 está desarrollado en grado primero en las situaciones problema, la piñata y los superhéroes. En grado segundo, en la situación problema, el carnaval y el desfile de los continentes. En tercero, la fiesta de los monstruos, la nave para el rey Zeus, se necesita un arquitecto para el zoológico y los estudiantes miniatura. En grado cuarto, las situaciones problema, la huerta de los gigantes, el desfile del pueblo, la ciudad perdida bajo el mar, el sabio loco. Y para el grado quinto, la exposición de arte, el Congreso Internacional de Pequeñas Criaturas y el refugio de los animales. Allí encontramos varias actividades relacionadas con el pensamiento métrico y sistemas de medidas. Ahora pues vamos a dar un ejemplo de una guía. Recordemos en la sesión de ciclo 1, donde las guías se hacen con relación a los textos PRES, siguiendo la estructura de ellos que son comprensión, descontextualización, centros de aprendizaje, resolución de problemas y reflexión. Para ello, tomamos una guía que fue compartida por la CDA Sueños 2020, que son un grupo de tutores de Boyacá, y ellos nos compartieron esta guía con relación a grado cuarto, y la situación problema es el desfile en el pueblo. Entonces aquí se evidencia cuál fue la introducción, cuáles fueron los objetivos del aprendizaje, los DBA, y se plantea la situación problema, contextualización. Entonces, a partir de una feria que va a haber sobre caballos, entonces se quiere construir unas caballerizas y además se quiere construir unos juegos para hacer más dinámica esta actividad. Entonces aquí surgen varias preguntas con relación al tema y nos vamos puntualmente a la parte del sistema métrico. Entonces, ¿qué modelos de caballeriza pueden utilizar? Ahí nos evidencian los modelos. Nos dan las pautas para utilizar el metro, cuáles serían las unidades estandarizadas. Como se pide que ahorita pues hagamos uso del material que tenemos a mano en casa, entonces se construye un metro casero a partir de una regla y una cuerda. Entonces es cada 10 centímetros hacer un nudo ciego y hacerlo 10 veces para semejar el metro. La otra parte que nos pide es cuántos centímetros hay entre nudo y nudo, empezar a hacer ya, asignar un número a la unidad de medida, hacer estimaciones, utilizar cuáles son las medidas más adecuadas, el tratamiento de múltiplos y submúltiplos de las unidades de longitud, la ejercitación sobre ellos, finalmente la parte de resolución de problemas y la reflexión. Entonces, una vez construida esta guía, que se comparte también en la presentación, continuamos con la transferencia, que serían las reflexiones. Entonces, vemos cómo este proceso del concepto de medición se tiene que ir desarrollando desde los primeros grados. Exploración de atributos, comparación de observación directa, comparación añadiendo un tercer objeto, medir utilizando una unidad de referencia, crear la necesidad de la unificación de la unidad de medida y finalmente medidas con unidades estandarizadas. Entonces se va a ir aumentando en grado de complejidad. Habitualmente en los DBA se trabajan los DBA 4 y 5 que tienen relación pues con el proceso de medición. Bueno, para la verificación del aprendizaje, que ya es la última parte, se va a tener en cuenta pues nuestros objetivos y que se habló durante toda
la sesión fue asociar un instrumento de medida con el atributo que se quiere medir, comprender que medir implica comparar un atributo de un objeto con una unidad de referencia, comprender que no todos los atributos son comparables entre sí, comprender por qué es necesario establecer una unidad de medida. Para ello, les sugerimos desarrollar el siguiente taller, que se relaciona con los conocimientos básicos del pensamiento métrico, estableciendo una autoevaluación de los resultados obtenidos. Una vez se termina la prueba, puede revisar las claves de respuesta y analizar las recomendaciones didácticas en torno a los posibles aciertos y desaciertos de las situaciones planteadas. El link es el siguiente. Y agradecemos la atención brindada.